muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinto solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquí al ver si alguno ha caído, le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.
allí quiero morar. Hola, buenas tardes, te saluda Jonathan Verde, bienvenidos a Bendecidos para Bendecir. Es un enorme placer que estén con nosotros. Quiero invitarles para que no cambien de canal. Traemos una palabra que sabemos que va a ser de tremenda bendición para sus vidas. Y más en estos momentos que sabemos que como país estamos pasando una situación difícil, lo que es el huracán ETA, sabemos que está causando desastres naturales en nuestro país. Y como buen cristiano, por eso te pedimos para que puedas colaborar y puedas ayudar a alguna persona. Si sabes que tiene necesidad, tal vez algún vecino, un familiar, recuerden que el amor de Jesús no se demuestra a través de palabras. El amor de Dios, de Jesús, se demuestra a través de acciones, y a través de las acciones nosotros demostramos que Jesús está en nuestros corazones. Y por eso le pedimos que si usted conoce a alguien que tiene necesidad, que necesita comida, cobija, abrigo, que usted pueda brindarle eso y como buen cristiano demostrar el amor de Jesús. Quiero invitarles antes de que vayamos a la prédica para que también usted nos pueda buscar a través de nuestras redes sociales, Centro Cristiano Jericín, a través de Facebook. De esta manera también usted va a estar pendiente de todo el material que nosotros estamos subiendo todos los días, que sabemos que va a ser de tremenda edificación para su vida. El día de hoy va a estar compartiendo con nosotros el licenciado Yair Carías el mensaje ¿Qué puedo hacer por ti? Así que te invitamos para que estés pendiente. No te desconectes de HCH Televisión Digital, que sabemos que este mensaje va a ser de tremenda bendición para tu vida. Así que ya regresamos. Bendiciones. Buenas tardes, gracias por la oportunidad que se me da de poder predicar la palabra de Dios el día de hoy, de poder enseñar aquí por HCH Televisión Digital. Bienvenidos a todos los que se vienen integrando, que nos miran en este canal. Es una bendición el poder platicar con ustedes, el poder llevarles una palabra de parte de Dios. Sin antes pedirles que podamos estar en constante oración. El pueblo de Dios tiene que levantarse en un clamor, en una constante súplica al Señor para que tome control de lo que está pasando tanto en el mundo como a nivel nacional, en Honduras específicamente. Sabemos que desde 11 de marzo del 2020 se nos dijo que nos confináramos, que estuviéramos en cuarentena por una pandemia, por lo que ya sabemos el COVID-2019. Y esto generó un efecto dominó muy grande, generó desempleos, generó tristeza porque hubieron pérdidas de familiares, personas que se enfermaron, personas que fallecieron. Y aparte de eso, bueno, ya llevamos varios meses confinados, ya prácticamente se fue este año, estamos en noviembre. Se viene otra noticia para terminar de rematar, como decimos los hondureños, que es el huracán ETA. Y esto ha provocado mucha tristeza, mucha preocupación. Hay varios derrumbes, hay personas que tienen problemas en sus casas de habitación donde están, si hay un río que se desbordó, etc. Entonces, estamos en constantes situaciones difíciles. Por eso el pueblo tiene que levantarse en un clamor para pedirle a Dios que tome el control de toda esta situación. Estamos pasando en medio de unas circunstancias que no le esperábamos para este año, pero aún así Dios tiene el control de todo y Dios es fiel. Por eso yo le pido que estemos en constante oración. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema bastante particular que muchas veces creemos que es conocido, pero no le asignamos la magnitud que debería de tener. Hoy vamos a hablar acerca del evangelismo, pero el mensaje se llama ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Vamos a ver por qué. El año pasado, 2019, como maestros de escuela bíblica, nosotros recibimos capacitaciones anuales, una o dos capacitaciones semestrales o una anual, en el cual el ministerio Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, nos impartieron los pastores, el pastor Gerardo Aguilar junto a su esposa Ruth de Aguilar, un seminario acerca de estrategias de evangelismo. El seminario duró más o menos 2 meses, en el cual implantamos, primero nos capacitaron y después implementamos estas estrategias para ganar más almas para Jesucristo de forma individual, de forma masiva o
de cualquier u otra forma para poder llevar las buenas nuevas de salvación. El hecho es que gustó tanto este seminario que producto de eso, a través del pastor y coordinador de la Escuela Bíblica Ministerial, Eduardo Díaz, se logró hacer una fusión, una asociación con el CRU y ADEMIC, Asociación de Ministerios Cristianos y sobre todo Centro Cristiano Jericín Central, para poder implementar estas estrategias en nuestro discipulado. Posteriormente, su servidor empezó a impartir esta clase y posteriormente, para la gloria y honra del Señor, fuimos escogidos para coordinar la parte del evangelismo. En esa parte del evangelismo, antes de la pandemia, comenzando este año 2020, que fue cuando se nos asignó la responsabilidad, empezamos a crear estrategias, empezamos a evangelizar y más adelante en el mensaje les voy a decir cómo lo logramos y qué es lo que hemos estado haciendo. Pero antes del confinamiento aplicamos estrategias de evangelismo con un papel impresionante que hicieron cada uno de los líderes de nuestra amada iglesia, al cual felicito, Centro Cristiano Jericín Central, y ganamos muchas almas para el Señor. Personas que hicieron su oración de fe, venían a la iglesia domingo a domingo, en el cual hacían su oración de fe, en el cual después nosotros les tomábamos los datos para poder llevar un registro, un dato estadístico, una base de datos y así poderles dar un seguimiento. El hecho es que más de 200 personas hicieron su oración de fe. Posteriormente vino la pandemia y ahí se congeló todo. Ahí empezaron las dudas, ahí empezamos a pensar, ahora qué vamos a hacer. Se paró lo que es el venir y estar en el templo, venir acá a nuestra amada iglesia. Se pararon las casas de bendición o grupos en crecimiento, como le dicen en otras iglesias, y creó toda una incertidumbre acerca de cómo íbamos a hacer de ahora en adelante. Y eso nos provocó que pensáramos, bueno, me voy a dejar de congregar, bueno, voy a dejar de ir a la iglesia. Y eso es lo que vamos a empezar a desmistificar el día de hoy. Empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y como se llama el mensaje, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces entramos en cuarentena, empezamos a transmitir por Facebook Live algunas iglesias, por YouTube, por las redes sociales y eso fue muy bueno. Antes se veía esto como un lujo, no se veía tan importante porque estábamos acostumbrados a estar cerca. De hecho, hasta para evangelizar no se miraba importante, se veía de hecho como lo último. No podemos contactar a las personas, decían algunos, por las redes sociales, por WhatsApp, ni por cualquier plataforma virtual, porque lo más importante es la parte personal, la cercanía. Y tenían razón, pero nos vimos obligados a hacerlo debido a que no podíamos estar cerca el uno con el otro. Y esto ha sido un poco triste. Esto ha sido algo que nos movió el tapete y nos voló la cabeza por el hecho de que estábamos acostumbrados a compartir. Estábamos acostumbrados a abrazarnos, a darnos la mano, estábamos acostumbrados a congregarnos, venir a la iglesia. Entonces empezamos a usar las plataformas, pero sabemos que no es lo mismo. Ahora, estamos en una nueva realidad. Unos dicen nueva normalidad, por el hecho de que ahora tampoco podemos todavía estar cerca el uno del otro. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por el Señor? Cuando Dios creó al mundo, siempre el Señor ha tenido ese poder para darnos todo lo que nosotros necesitamos. Desde la creación con Adán y Eva, les produjo árboles frutales para que comieran. Después mandó a su Hijo con una necesidad de pecado en este mundo. Luego vino Jesús, murió por nosotros, resucitó. Y después, no conforme con eso, nos manda su Espíritu Santo. Siempre Dios haciendo cosas por nosotros. Y siempre nosotros cuando vamos a orar le decimos al Señor, Señor, necesito esto, necesito lo otro, bendice a aquel, bendice al otro, bendíceme a mí. Y eso está perfecto. Pero la pregunta es, si Dios siempre hace cosas por nosotros, ¿qué puedo hacer yo por ti, Señor? ¿Te lo has preguntado?
¿Te has preguntado alguna vez, Señor, o le has preguntado al Señor, qué puedo hacer por ti? Yo creo que este es el tiempo en el cual tenemos que levantarnos, en el cual tenemos que pedirle a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Para saber qué podemos hacer por el Señor. Estamos claros que la salvación es invaluable. Estamos claros que no podemos hacer nada para ser salvos, solo teniendo fe en el Señor Jesucristo, porque el precio lo pagó Él. Él con su sangre invaluable, que no tiene valor, o sea, no se puede comprar, nos pagó ese precio. Y estamos claros también que la gracia de Dios es por amor. Es una dádiva, un milagro, una bendición inmerecida. Entonces no podemos pagar por eso, pero sí podemos hacer algo por el Señor. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Ya lo vamos a ver. Entonces estamos en el tiempo de pandemia y muchos empezamos a decir, bueno, ¿y cuándo me voy a congregar? ¿Cuándo vuelvo a la iglesia? Vamos a ir poco a poco viendo esta situación. En primer lugar, ¿venimos al templo o venimos a la iglesia? Vamos a pensar un poco. La gente dirá, no, hermano, pero es que ahí es la iglesia. Depende. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué es iglesia? Eclesía. Es un grupo de personas que llegan a un templo a hacer iglesia. Y al hacer iglesia, a congregarse. Muchos dijeron, bueno, yo estoy en mi casa y a días no voy a la iglesia, entonces tengo que ir porque me voy a enfriar. Y muchos querían venir y querían asistir y eso está bien. Hay muchas iglesias que progresivamente han ido abriendo debido a cómo se les permita la cantidad de personas. El punto es que si nosotros creemos que venir al templo es hacer iglesia, podemos caer en varios errores. El primero, podemos creer que la presencia de Dios solo está en un lugar, como lo hacía el pueblo de Israel. Cuando David empezó con la idea de construir el templo y posteriormente Salomón lo construyó, los judíos pensaban que la presencia de Dios solo habitaba en el templo. Y sí habitaba en el templo. El sumo sacerdote entraba de tanto en tanto y la presencia de Dios se manifestaba. Pero no solo estaba ahí, estaba en todo lugar. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a ir a la iglesia y venimos aquí a recibir la presencia de Dios, decimos nosotros, podemos cometer el error de creer que solo aquí habita el Señor. Y el Señor habita en todos lados. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. En tu casa, en tu cuarto, acá, en todo lugar. Otro error que podemos cometer es pensar de que asistir al templo es congregarnos. Y unos dirán, pero la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Miren, Pablo le dice al pueblo, a los atenienses, a los griegos, en Hechos capítulo 17, versículo 24. Y dice la Biblia que Pablo le dolió en su corazón porque adoraban ídolos. Incluso tenían un lugar, un altar para Dios que decía al Dios no conocido. Entonces Pablo le crea un dolor, un sentimiento de tristeza porque no conocían al Dios que él predicaba. Les empieza a predicar de Cristo, de la resurrección. Incluso dice la Biblia que se burlaban de él porque los griegos en ese tiempo no creían en la resurrección, mucho menos que un hombre había hecho eso como Jesucristo. Pero Pablo le dice algo muy interesante. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, ni tampoco es servido por manos humanas. Wow. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tenemos que congregarnos? No. Quiere decir que Dios no habita solo en un lugar, que Él está en todos los lugares. Y hay algunos que me podrán decir, pero la palabra de Dios, repito, dice que no hay que dejar de congregarse. Eso está en Hebreos 10:25. Sí, así lo dice. Pero realmente, ¿qué es congregarse? Es venir acá, sentarse en una banca, escuchar un mensaje, cantar cantos, que eso está muy bien, e irse para la casa. ¿Será eso congregarse? ¿Será venir y que no me importe quién está a la par, quién está enfrente, quién está atrás, quién está a mi lado? O tal vez sí sé quién está a mi lado porque vengo acompañado. ¿Será eso congregarnos realmente o es asistir? Yo, por ejemplo, iba al estadio, he ido al cine, he ido al teatro y he ido, me siento
y a menos que vaya con mi novia o con amigos, yo no me doy cuenta quién está a mi lado, atrás, enfrente. Peor si ando solo, ni sé quién está a mi alrededor. Veo, por ejemplo, en el cine me siento, sobre todo está oscuro, peor así, para darme cuenta quién está a mi alrededor. Veo la película, me gustó o no me gustó y me voy. Voy al estadio, una vez fui al estadio, mi papá me dijo, mira que ahí enfrente hay un jugador, era muy conocido, porque había un doble ese día, iba a jugar nuestro equipo después del anterior, y del anterior equipo había un jugador muy conocido ahí. Yo ni me daba cuenta, porque no me interesaba. Y después yo lo quedaba viendo, sí es él, porque se disfrazó, se puso una gorra, unos lentes, pero a mí me pasó desapercibido. Ni sabía quién estaba a mi lado, atrás, ni sabía que él estaba ahí. ¿Por qué? Porque yo solo fui, me senté, quería ver el partido, irme. Así es en el teatro, así es en todos los lugares, supermercados donde solo vamos a comprar y nos vamos. Realmente, vuelvo a la pregunta, ¿eso es congregarnos? ¿Qué es congregarnos? Congregarnos es hacer comunidad, congregarnos es hacer familia, congregarnos es que si yo voy al templo a hacer iglesia, a congregarme, yo voy a preguntar a la persona cómo está, qué ha hecho Dios por esta persona en esta semana. ¿Necesitas oración? ¿Cómo te va? ¿Qué dificultades se te han presentado en la vida en este tiempo? Eso es congregarse. Un grupo de personas que se aman unos a otros. Entonces, venimos al templo, ¿a qué? A hacer iglesia. ¿Y cómo hacemos iglesia? Congregándonos. ¿Y cómo nos congregamos? Haciendo comunidad, preocupándonos por otros, orando por otros. Eso realmente es congregarse. Porque muchos en este tiempo de pandemia dijeron, bueno, pero yo me congrego porque necesito buscar la presencia de Dios. Pero tal vez es algo personal, es algo que estás pensando solo en ti. Pero ¿qué puedes hacer tú por el Señor? Vamos a continuar. Imagínense ustedes que venga la post-pandemia, termina la pandemia y entonces venimos, seguimos escuchando los sermones, seguimos escuchando la palabra. Yo estoy predicando en este momento, cantando y todo, pero ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer por el otro? ¿Qué vamos a hacer por Dios? ¿Qué puedo hacer por ti? A veces nosotros, por ejemplo, decimos, vamos a hacer una misión. Y esta es otra palabra que vamos a desmistificar. ¿Qué es ser un misionero? Y nosotros creemos que es salir a otro país a predicar la palabra. Y sí, tiene que ver con eso. Pero misionero es, pues yo puedo ir a otro país, yo puedo ir a la esquina, predicarle a alguien de Cristo en cualquier lugar, porque estoy cumpliendo una misión. No sé si ustedes en algún momento se recuerdan cuando nuestras madres nos mandaban a la pulpería y nos decían, por ejemplo, comprame una libra de frijoles y una libra de arroz. Y uno regresaba y tal vez por estar jugando en las maquinitas o por estar platicando se nos olvidó algo. Llegábamos a la casa y nuestra mamá nos decía, trae lo que te pedí. Nosotros le decíamos, traje la libra de arroz, y la de frijoles nos decía la mamá y nosotros le decíamos, uy, se me olvidó. ¿Qué decían nuestras madres? ¿Para qué te mandé? ¿Por qué le pongo este ejemplo tan básico? Porque no cumplimos con la misión. El hecho de no haber llevado todo lo que nos dijo nuestra madre es no haber cumplido esa misión. Entonces, cuando yo digo que uno es misionero, que yo soy misionero, que hay misioneros, es por el hecho de que cumplimos algo específico de Dios. Cumplimos un mandato del Señor. Entonces, tenemos que cumplir una misión. ¿Y cuál es la misión? La misión es la que nos dejó el Señor. Aquí cabe nuevamente la pregunta. Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Y el Señor nos lo dice claramente en Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles lo que yo les he mandado. Y estaré con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos o el fin del mundo. Eso es lo que nos manda el Señor. No es una pregunta, no es una sugerencia, es un mandato, es la misión, la comisión, la misión corporativa de la iglesia. No es una sugerencia, nos dice vayan y hagan. No nos dice espérenlo, quédense sentados, yo voy a llegar, se los van a llevar. Nos dice vayan y hagan discípulos. Esa es la misión que nos dejó el Señor. Entonces, ¿qué podemos hacer por Dios? Cumplir esa misión, hacer discípulos, predicar el evangelio. Y eso va a provocar una multiplicación espiritual. Al nosotros llevar las buenas nuevas al Señor, del Señor, a otras personas,
crea una multiplicación espiritual. ¿Por qué? Porque con una persona que nosotros evangelicemos o le hablemos de Cristo, esa persona puede ser transformada en su vida. Esa persona puede ser una persona de impacto para otro. Y eso causa, aparte de una multiplicación espiritual, una transformación social. Va a transformar esa persona. Si recibe a Cristo, le puede hablar a otro y a otro y a otro y a otro. Y por uno que nosotros ganemos para el Señor, o que el Señor redarguya su vida a través del Espíritu Santo, esta persona puede causar una transformación social en su familia, con sus vecinos y con las personas de su red relacional alrededor. ¿Cómo nosotros podemos evangelizar a otros y crear una multiplicación espiritual? Primero, hablándoles de Cristo. Segundo, llevándolos a tomar una decisión de fe. Tercero, discipulándolos, siendo discípulos del Señor comprometidos. Y esto al mismo tiempo causa un efecto multiplicador, que uno le habla al otro, otro le habla al otro, otro le habla al otro, y eso genera una transformación en nuestra sociedad que tanto lo necesita. Miren estos datos estadísticos interesantes. En el mundo actualmente hay 5 billones de no cristianos, o sea, 5.000 millones de no cristianos. Incluso 2.2 billones de personas, o sea, 2.2 mil millones de personas nunca han escuchado la palabra Jesús. Wow, ¿se imaginan qué importante es que nosotros hagamos un trabajo para el Señor? Que nosotros podamos decirle al Señor qué puedo hacer por ti y hacer esa obra evangelística. Y se dice que somos 2 billones de cristianos, entre protestantes, evangélicos, católicos, testigos de Jehová, mormones. 2 billones de cristianos, 2.000 millones de cristianos. De esos 2 billones de cristianos, el 10% son líderes, el 2% son pastores. Y escuchen bien, solo el 0.01% son misioneros. Y miren los datos para Honduras. De cada 50 cristianos, solo 5 son líderes. De cada 50 cristianos, solo 1 es pastor. Y de cada 10.000 cristianos, solo 1 es misionero. Por eso bien decía el Señor Jesucristo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ahora, ¿qué es evangelizar? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es evangelizar? Llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas. Eso es evangelizar. ¿Necesitaremos un tiempo, pregunto yo, para evangelizar? ¿Será 1 hora, media hora, 40 minutos, 5 minutos? ¿Cuánto tiempo nos puede llevar a evangelizar? Depende. Si nosotros estamos con una persona y le hablamos de Cristo, en 5 minutos nosotros podemos hablarle del Señor a una persona. En 5 minutos. Y causar un efecto multiplicador, llevarlo a tomar su decisión de fe y que esta persona tenga una transformación en su vida a través de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Miren qué motivaciones erróneas tenemos nosotros para evangelizar. Te invito a la iglesia, te aseguro que te vas a sentir bien. ¿Esto quiere decir que no se van a sentir bien? No. Quiere decir que no es una forma de invitarlo a los pies del Señor. No porque se va a sentir bien. Hay personas que, se los hablaba anteriormente, vamos a muchos lugares y nos sentimos bien. Yo voy al cine, me siento bien. Mientras esté cómodo, me siento bien. Tengo palomitas, refresco, aire acondicionado, buen sonido, surround, me siento bien. Eso no es un motivo para evangelizar, sino presentarle un plan de salvación, que lo vamos a ver más adelante. Otro motivo erróneo para evangelizar. Te invito a la iglesia, el ambiente es cool y bonito. Generalmente eso lo decimos con los jóvenes, ¿no? Va a ser cool, te vas a encontrar con tus amigos, es bonito. Y tampoco significa que tiene que ser feo el ambiente, pero no es una motivación para evangelizar. La persona no tiene que pensar que porque es algo bonito, yo tengo que ir, sino que cause una transformación en su vida. Otro motivo erróneo es, te invito a la iglesia, los cantos son alegres y a veces te hacen llorar. Eso a veces nos motiva, ¿no? A veces las personas creen que son, sobre todo el ministerio de alabanza, como una rocola que complace canciones y que si no tocaron la que a mí me gusta, entonces ya no me gustó el culto, que me devuelvan la ofrenda. No es así. No es porque el canto me guste o no me guste, es porque realmente yo voy a tener un cambio en mi vida. Y el Señor Jesús va a poder usarme como instrumento y hacer una transformación social y un impacto a donde yo voy. Nosotros hacemos algo que se llama el ciclo de evangelismo. Y en nuestra amada iglesia, yo bendigo la vida del pastor Eduardo Díaz, del hermano Guillermo Meléndez. Trabajamos en una estrategia y le llamamos el reto evangelístico.
es un ciclo en el cual evangelizamos. Y nosotros decimos, evangelizar no es un evento. Evangelizar es un proceso de llevar las buenas nuevas de salvación a una persona y ayudarlo a poder llegar a la plenitud de Cristo y a la madurez en el Señor, en su proceso de crecimiento. Eso es evangelizar. Eso es hacer la palabra de Dios efectiva en la vida de otros. ¿Cómo lo hacemos? En 4 ramas. Nosotros lo hacemos acá. Primero, alcanzando a un familiar. Es un reto evangelístico en el cual en una semana alcanzamos a un familiar, luego alcanzamos a un vecino, luego alcanzamos a un amigo y luego a las personas de nuestra comunidad. Y así podemos alcanzar a las personas que están a nuestro alrededor, evangelizarlos, hablarles. Yo les reto en esta tarde a todos aquellos que tengan un familiar que todavía no ha recibido a Cristo, que puedan evangelizarlo, que no se olviden de ese trabajo de ir y hacer discípulos a los que nos mandó el Señor, que los que tienen amigos en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la facultad, ahí cerca de tu casa, que podamos evangelizar y hablarles de Cristo a otros, llevarles las buenas nuevas. A los que tenemos vecinos, todos tenemos vecinos, a los que tenemos personas en la comunidad en general, ya sea zonas aledañas, otras colonias, que llevemos las buenas nuevas de salvación, porque la gente, sobre todo más que nunca, necesita recibir ese mensaje. No seamos egoístas, se los digo con temor y temblor. El hecho de venir y como les decía al principio, sentarnos y asistir y querer hacer iglesia o asistir al templo, no necesariamente es cumplir la misión que Dios nos mandó. Tenemos que compartir las buenas nuevas a otros, evangelizar, llevar esa palabra. Y bueno, algunos me dirán, ¿cómo lo hacemos si estamos confinados? Ya lo vamos a ver. Esta estrategia que nosotros implementamos dura 11 semanas en total. La primera les hablamos acerca de la estrategia y les capacitamos a los líderes sobre cómo hacer el trabajo. Les damos herramientas para poder evangelizar uno a uno, a varias personas o a multitudes. La siguiente semana hacemos un seminario para todo lo que es liderazgo de la congregación y les empapamos sobre cómo vamos a trabajar las siguientes semanas posteriores. Luego entramos a 4 semanas, que son las semanas que les comenté, de hablarle a un familiar, a un amigo, un vecino y a la comunidad. Luego hacemos un cierre aquí en nuestra amada iglesia, que en este momento no hemos podido, en el cual los presentamos, les damos un diploma y luego entramos a un ciclo de consolidación. Y esto lo vamos a desmistificar también. Nosotros creemos que evangelismo es hacer una campaña evangelística solamente y ahí olvidarnos. No, nosotros los consolidamos, les enseñamos y les decimos cómo hacer el trabajo, entre otras cosas, cómo tienen que conocer la iglesia, ya lo vamos a ver en un ratito. Y luego los introducimos como miembros ya de nuestra amada congregación para que vengan, para que participen los domingos, los martes en el discipulado. Y consta de 11 semanas este proceso muy hermoso, el cual yo les invito a los que son parte de nuestra congregación que se incorporen, que se unan. El año pasado o a principios de este año vimos algo, pero vamos a seguir evangelizando en este tiempo, a pesar de que no podemos hacerlo de forma masiva por el distanciamiento que estamos guardando, pero vamos a seguir haciéndolo porque es lo que Dios quiere. Nuestro deber como hijos de Dios es cuidar a las personas, orar por ellas, compartir y hacer una comunidad, una comunión. Que las personas que están a mi alrededor sepan que yo las estoy pastoreando, porque realmente esa es la labor pastoral. La labor pastoral no es solo pararse aquí y hablar. Muchos quieren ser pastores porque creen que ser pastor es venir, ponerme un saco, predicar acá y solamente. No, no es eso. Y los pastores me darán la razón, que es cuidar a las personas, guardarlas, orar por ellas, compartir, darle seguimiento, estar pendiente. Ese trabajo lo tenemos que hacer todos, incluso, no solo porque tengas un título pastoral, todos lo tenemos que hacer. Y de eso se trata el evangelismo también, de cuidar a las personas y darle seguimiento. Miren qué interesante lo que Jesús hace porque ora por 4 generaciones. En Juan 17, 18 al 20 dice lo siguiente: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Mi oración no es solo por estos,
sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, Jesús ora, como tú me enviaste al mundo por el Padre, ora por él, yo también los envío, por los apóstoles y seguidores, para que también los que crean en mí por la palabra de ellos, todos aquellos que creen, 4 generaciones, Dios Padre, Dios Hijo, los discípulos o apóstoles y todos los que creemos en Jesús. Entonces Jesús quiere eso, que nosotros nos preocupemos por los demás. Ahora, ¿cómo vamos a evangelizar? Hemos estado hablando cómo hacer este trabajo, qué es evangelizar, pero no hemos dicho las estrategias. Una de las estrategias importantes para que tú te puedas relacionar con una persona y puedas llegar a abordarla es preguntándole, ¿por qué estás agradecido con Dios en esta semana? La persona ahí te va a decir qué Dios ha hecho en su vida. Puede ser que le aumentaron el sueldo, está embarazada si es mujer o está esperando un niño, puede ser que se graduó, etcétera, etcétera. Cualquier bendición que venga de parte de Dios, la persona te va a hablar y te va a decir, Dios ha hecho esto en mi vida. Pero tú al mismo tiempo ahí, para provocar una oración y un acercamiento a la persona, le puedes preguntar con qué cosas has estado luchando en esta semana también. ¿Qué cosas todavía te afectan? ¿Alguna deuda? ¿Algún familiar enfermo? ¿Este posible huracán te está provocando algo en tu casa? ¿Con qué has estado luchando? Y la persona te va a expresar con qué ha estado luchando. Y ahí es una gran oportunidad para poder orar por esa persona y para poder decirle al Señor, ayúdale en esta situación. La persona, créanme, que va a sentir el respaldo de Dios, va a sentir el cuidado del Señor. Otra estrategia también es decirle a las personas que hay 3 tipos de personas en el mundo. La natural, que es la que no conoce a Cristo, que es la que en su corazón está el yo y Cristo está destronado, no ha recibido a Cristo, es una persona que camina bajo sus propios designios o sus propias decisiones, pero las cosas no le van a salir bien porque no está acompañada del Señor. Y si aún así tiene dinero o hace cosas, su corazón está vacío porque necesita a Cristo. Está el hombre también carnal, que es un hombre que ya recibió a Cristo, pero no ha dejado su vida pecaminosa, que deja de beber, por ejemplo, un tiempo y lo vuelve a hacer, deja de hacer algo pecaminoso, pero al tiempo vuelve a regresar. Hay que hablarle de que tiene que tener un cambio radical en su vida. Y está la persona espiritual, que es la que tiene su vida en orden, sus intereses en orden, y que Dios está entronado en su corazón y le ayuda en cualquier circunstancia, cualquier problema de su vida. Es importante que las personas sepan de estos 3 tipos de personalidades que existen para que se den cuenta de que Dios tiene que ser lo primero, de que Dios tiene que estar en lo más elevado, de que si Él toma control de mi vida, todo va a estar en orden y todo va a estar bien. Otra forma de abordar a las personas es contándole historias. Hay historias en la Biblia impresionantes y hay una de Jesús que habla sobre un ciego que estaba mendigando y él iba en el camino. Llega al final y Jesús le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Él le dice, quiero ver. Jesús pone sus manos en sus ojos y recobra la vista. Y te puedes preguntar a la persona después de que le cuentes la historia. Hoy Jesús está aquí y te pregunta, ¿qué puede hacer por ti? La persona te va a empezar a expresar qué puede hacer Jesucristo en su vida y ahí es un motivo para orar, para que Jesús cumpla según esa necesidad en su corazón. Otra forma de evangelizar también es contándole tu historia. ¿Cómo eras antes de recibir a Cristo? ¿Cómo conociste a Jesucristo? Y cómo Él cambió posteriormente tu vida. Cuéntale tu historia. ¿Qué hacías antes? ¿Cómo te comportabas antes? ¿Cómo conociste a Cristo? ¿Y qué cambio tuvo en tu vida el haber conocido al Señor? Eso es bien impactante también, porque no sabes cuántas personas pueden estar viviendo tu misma situación. Entonces, apliquemos esta estrategia que es importante también, dando testimonio de nuestra vida. Otra estrategia que se encuentra en el buen samaritano es hacer actos de bondad. En este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil que hemos vivido en este año 2020, ¿has hecho algún acto de bondad? ¿Qué es un acto de bondad? Es que si, por ejemplo, alguien no tiene comida, yo le voy a llevar alimento, provisión. Es que si, por ejemplo, alguien no tiene dinero y yo ando dinero en la bolsa para ayudarle,
yo le voy a dar dinero. Ayudarle en su casa a cortar el césped, cosas sencillas. Hacerle algún mandado, ayudarle si necesita algo y decirle al vecino, yo le voy a hacer este acto de bondad, yo le voy a ayudar con esa necesidad que usted tiene. ¿Cómo creen ustedes que una persona que necesita al Señor y ve que otro le ayuda, va a verlo a usted como un testimonio? Nosotros creemos que evangelizar solo es hablar, hablar, hablar. No, la palabra dice que el evangelio no solo es palabra, sino también actos. Poder, dice la palabra. Y eso se refleja predicando con nuestros actos de bondad. ¿A cuánto le has ayudado en este tiempo? ¿A cuántos has bendecido? Con lo poco que tienes. No necesitas ser millonario. Incluso visitándole, no necesitas ni siquiera darle algo. O si no puedes visitarle, entonces orar por la persona. Tenemos que hacer actos de bondad, tenemos que ser bondadosos como lo hizo el buen samaritano, que aún sin llevarse con el pueblo enemigo, pagó por él que lo cuidaran, le dio dinero a la persona que estaba en el hotel, que le diera comida, y se hizo cargo de una persona que era del pueblo enemigo. Hay que hacer actos de bondad, hay que ayudar a otros, hay que bendecir a otros. También buscando personas de paz. ¿Qué es una persona de paz? Una persona de paz es una persona preparada por Dios para recibir el evangelio, aún incluso antes de creer en el mismo Señor Jesucristo. Por ejemplo, la mujer samaritana, que tampoco se llevaba con el pueblo del Señor. Y el Señor llega y le profetiza. Y ella más bien empieza a esparcir el evangelio a todo lugar. Una persona de influencia es una persona de paz. Un jefe de una mara, un narcotraficante, un político, así como lo era Zaqueo, recaudador de impuestos. Una persona que tiene influencia sobre otros, un doctor, un gerente, un médico. A esas personas hay que llevarles el evangelio de salvación. Y 4 leyes espirituales. Esa es otra estrategia también. No puedo hablarles de cada una específicamente porque llevaría mucho tiempo. Nosotros impartimos estos seminarios. Si a usted le gustaría, puede contactarse con nosotros. Hay 4 leyes espirituales. Nosotros las impartimos en este boletín y se lo regalamos a la persona para que evangelice a otra y le diga que Dios tiene un propósito en su vida. Número 1, que el pecado nos divide. Número 2, que Jesús es la provisión para ese pecado, para acercarnos al Padre. Número 3, y que tiene que tomar una decisión de fe aceptando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Número 4, 4 leyes espirituales. Entonces se fijan, hay muchas formas de evangelizar y podemos evangelizar llevando las buenas nuevas con diferentes estrategias. No importa cómo lo hagamos, pero el Señor nos dice vayan y hagan discípulos, vayan y háganlo. Cómo lo hagamos es dependiendo de nosotros. Y cuando terminamos este proceso, nosotros entramos a algo que es la consolidación. Le decimos a las personas cuál es el nombre de la iglesia, cuál es nuestro lema, la visión, nuestra declaración de fe, cuáles son nuestros valores como iglesia, cuál es nuestro nombre, cuál es nuestra estructura organizacional, cómo nosotros estamos organizados, que hacemos misiones, acciones sociales que hacemos, los horarios de nuestras reuniones para que se congreguen, etcétera, etcétera. Y así nosotros podemos hacer un trabajo en un proceso, en un ciclo de evangelismo. ¿Qué te impide a ti evangelizar? ¿Qué te impide a ti hablarle a otros? Porque el venir, te repito, al templo, a hacer iglesia, a congregarnos, es mucho más que venirse a sentar y escuchar una palabra y escuchar cantos. Es compartir, es hablar, es salir de aquí capacitado para que cuando vayas afuera otros reciban las buenas nuevas de salvación. Yo quiero dejarlos para terminar con un video que va a durar 2 minutitos. 2 minutitos para reflexionar qué trabajo estamos haciendo como iglesia, como congregación. ¿Realmente estamos cumpliendo con la misión que el Señor nos dejó? Los dejo con este video y ya regresamos.
¿Pudiste observar este video? ¿Pudiste ver cómo como hijos de Dios tenemos que transformar la sociedad? Hay una luz que aparece en el centro de cada una de las personas. Ese es el Espíritu Santo. Y el video no nos dice que es malo hacer eventos, que es malo hacer proyecciones, estar en festividades. No, pero no centrar nuestro foco en eso, sino en las personas, en amar más, en formar discípulos, en ayudarle a la persona a cumplir su propósito en Dios. ¿Cuántos necesitan allá afuera que tú evangelices, que tú les hables del Señor? Meditemos en eso. Y como se llama este programa, bendecidos para bendecir. Si somos bendecidos con esa misma bendición que Dios nos dio, por gracia recibimos, por gracia damos, vamos a ir y bendecir a otros. Gracias por la oportunidad que se me dio en esta tarde. Para mí es un privilegio enorme. Si quieres contactarte con nosotros para ayudarte a brindarte una capacitación o herramientas para evangelismo, nos puedes contactar en el número que va a aparecer en pantalla. Su servidor les puede ayudar y todos los que estamos aquí en nuestra amada iglesia les podemos bendecir para que vayamos y hagamos un trabajo de evangelismo y formemos y hagamos discípulos. Esto es todo por esta tarde de mi parte. Vamos a hacer una oración para aquellos que escucharon este mensaje en 2 vías. Primero, para los que creen que tal vez no han hecho este trabajo, que tal vez vienen a la iglesia, pero nos vamos y no hacemos el trabajo de evangelismo. Y los otros por los que no han recibido a Cristo, porque Él puede cambiar tu vida. Él puede ayudarte a que tú seas una persona diferente y una persona exitosa en el Señor y que un día estés delante de Él para poder vivir tu eternidad. Padre, en esta tarde, Señor, yo te pongo la vida de cada uno de mis hermanos, mi vida, de lo que hemos escuchado de este mensaje, esta enseñanza. Que podamos aprender lo mejor, que podamos tener ese compromiso de evangelizar, de hacer discípulos, de formar personas, que podamos tener ese compromiso de no solo venir y sentarnos, Señor, y llenar una banca. No, ¿porque es malo congregarse? No, pero que tengamos ese anhelo en nuestro corazón de que otros reciban esta porción de la palabra, que otros sean evangelizados y que otros también reciban las buenas nuevas de salvación. Ayúdalo, Señor, a empoderarse, a capacitarse para que tú les des las estrategias idóneas para poder hablarle a uno, a varios o a multitudes. También te pido por aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, para que lo puedan recibir en esta tarde. Y repite conmigo: Señor Jesús, te abro mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados y ayúdame a ser una persona diferente de ahora en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Somos bendecidos para bendecir. Estamos de regreso en el programa Bendecidos para Bendecir y sabemos que esta palabra ha sido de mucha bendición para tu vida. Y si tal vez en estos momentos te has alejado de los caminos de Dios, muchas veces las crisis nos hacen acercarnos a Dios. Yo creo que todas estas cosas que están pasando en el mundo y también en Centroamérica y en nuestro país Honduras, yo creo que es un momento oportuno para reflexionar acerca de cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos llevando nuestra nación y que podamos acercarnos a Dios y reconocer que Él es el único Señor y Salvador de nuestros corazones. Sabemos que estamos pasando una situación difícil como país. El huracán ETA sabemos que está causando desastres naturales, así como decíamos al inicio, y por eso te invitamos nuevamente, si usted conoce a alguien que tiene necesidad, que necesita un abrigo, comida, dinero, que por favor como cristianos podamos demostrar el amor de Jesucristo. Decía al inicio que el buen cristiano no demuestra el amor de Jesús a través de palabras, sino que lo demuestra a través de acciones. El que mucho habla, poco hace. Nosotros como cristianos debemos de hablar poco y hacer mucho, y de esa manera demostrar que Jesús está en nuestros corazones. Por eso te invito, si tienes un vecino que sabes que tiene necesidad, que necesita comida, un abrigo, que le podamos ayudar y que de esa manera nosotros como cristianos nos podamos unir para una buena causa. Quiero invitarte antes de finalizar con el programa para que nos puedas buscar a través de Facebook y que de esta manera puedas estar pendiente de todo el material que nosotros a diario estamos subiendo a través de nuestra página. Recuerda que los domingos nuestras reuniones son a partir de las 8 de la mañana y también tenemos una segunda reunión que da comienzo a las 10:30 de la mañana. Si usted no puede venir a nuestra iglesia, le invitamos para que se conecte a partir de las 11 de la mañana a nuestra página de Facebook
para que pueda ver nuestra transmisión a través de Facebook Live y que de esa manera no se pueda perder nuestro culto. Así que muchísimas gracias a todas las personas que están pendientes de nuestro programa. En estos tiempos solo nos queda orar, arrodillarnos ante nuestro Padre Celestial y pedirle misericordia para que Él pueda darnos las fuerzas y las fortalezas para salir de todas estas situaciones. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que pasen una excelente semana. Bendiciones. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá, más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá, más tiempo del que podamos soportar.